Empezamos sin rodeos. Bienvenidos a esta explicación detallada donde vamos a hacer algo casi mágico, coger las fuerzas invisibles de la electricidad y traducirlas a un lenguaje supervisual y sobre todo claro. Porque seamos sinceros, la electrónica a veces parece pura magia negra cuando vemos una placa llena de componentes, ¿verdad? Pero nada de eso. Todo se rige por un conjunto de leyes matemáticas y códigos superlógicos. Así que en este análisis vamos a desgranar esas fórmulas fundamentales y los códigos físicos para que cualquier circuito deje de ser un misterio absoluto. Vamos a ello. Vale, el primer gran reto que tenemos aquí es evidente. La electricidad es completamente invisible. No vamos por ahí viendo los electrones correr por un cable, lógicamente. Entonces, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos predecir y manipular a nuestro antojo algo que ni siquiera podemos ver? Pues muy fácil. La clave está en usar las leyes matemáticas fundamentales y, por supuesto, unos marcadores visuales muy precisos. Al establecer parámetros claros, lo que antes era invisible se vuelve 100% predecible y totalmente controlable. Para organizar bien toda esta información, vamos a dividir esta explicación en 4 bloques. 1. Parámetros y la ley de Ohm. 2. Potencia y las leyes de Kirchhoff. 3. El comportamiento en circuitos en serie y paralelo. Y 4. Los códigos de componentes. Entramos en la sección 1, parámetros y ley de Ohm, la base de todo. Bueno, antes de ponernos a hacer cálculos, tenemos que tener clarísimo cómo fluye la corriente por esos cables. Básicamente hay dos formas principales. Por un lado tenemos la corriente directa, o DC. Esta tiene un flujo constante y se representa siempre con una línea recta continua. Es la típica que encontramos en las pilas de toda la vida. Por otro lado está la corriente alterna, la AC, que cambia de dirección constantemente, formando una sinusoide, y es la que sale de los enchufes de casa. El dato clave aquí es que casi cualquier aparato electrónico funciona por dentro con corriente directa, así que la fuente de alimentación es la que se encarga del trabajo sucio, de rectificar esa onda y convertirla en una línea recta y súper estable. Y para entender los 3 parámetros fundamentales de esta energía, nada mejor que la vieja y confiable analogía del agua. Nunca falla. Imaginemos un depósito de agua gigante. La tensión, que medimos en voltios, sería la presión, el empuje, es decir, la altura del agua en ese tanque. Cuanto más alto, más empuje tiene para salir. Luego tenemos la corriente, en amperios, que es literalmente el caudal de agua fluyendo. Un tubo más ancho deja pasar más caudal o, lo que es lo mismo, más electrones. Y por último, la resistencia, en ohmios, que es como si pusiéramos un obstáculo en el tubo o lo hiciéramos más estrecho para frenar ese caudal. Todo, absolutamente todo en electrónica es un constante juego de equilibrio entre estos 3 conceptos. Y aquí viene la magia. Estos 3 parámetros están conectados para siempre por una fórmula brutal, la famosísima ley de Ohm. Fijémonos en este triángulo visual porque es una herramienta indispensable. Ponemos la tensión, la V, arriba, y abajo la corriente, la I, y la resistencia, la R. El truco es que, si queremos averiguar uno de ellos, simplemente lo tapamos mentalmente y lo que queda es la fórmula exacta. Por ejemplo, ¿queremos saber la corriente? Pues dividimos los voltios entre la resistencia. Imagina un circuito con una pila de 1,5 voltios y una resistencia de 5 ohmios. Hacemos 1,5 entre 5 y ¡bam! Sabemos al instante que por ahí circulan 0,3 amperios. Es una pasada. Entonces, ¿cómo cobra vida esta matemática abstracta en la práctica? Pues echando un ojo a un esquema básico como este. Aquí tenemos una fuente de alimentación dando un empuje de 9 voltios. Si conectáramos eso directamente a un pequeño LED, ese empuje tan bestia lo freiría en milisegundos. Para evitarlo, se interpone estratégicamente una resistencia de 220 ohmios. Le añadimos un interruptor para poder cerrar el camino y listo. Conseguimos que la corriente fluya súper controlada y nuestro LED se ilumine de forma completamente segura. Pasamos a la sección 2, potencia y las leyes de Kirchhoff, energía y nodos. Ojo que hay otro parámetro vital que no podemos dejar atrás, la potencia medida en vatios. Si queremos calcular cuánto va a subir la factura de la luz, este es el número que nos interesa. La ley de Watts nos dice que la potencia se saca multiplicando la tensión por la corriente. Si volvemos al ejemplo de hace un momento, 1,5 voltios y un consumo de 0,3 amperios. Los multiplicamos y descubrimos que la potencia generada es de 0,45 vatios. Es un cálculo súper directo y absolutamente imprescindible para dimensionar bien cualquier fuente de alimentación. Vale, pero la cosa se complica un poco. ¿Qué ocurre cuando los electrones llegan a una intersección, a un cruce de cables? Pues aquí es donde hacen su entrada triunfal las leyes de Kirchhoff. Estas reglas se basan en una verdad inquebrantable de la física. La carga eléctrica se conserva sí o sí. En un circuito cerrado, los electrones ni se evaporan ni aparecen de la nada. Todo lo que sale de la pila tiene que volver o transformarse. Hay un equilibrio total y absoluto en el sistema. Para entenderlas rápido, estas leyes se dividen en 2 conceptos principales. Primero, la ley de nodos. Básicamente dice que en un cruce de cables,
toda la corriente que entra tiene que ser exactamente igual a la suma de la corriente que sale. Es de cajón. Y luego tenemos la ley de mallas, que establece que si damos una vuelta completa por un lazo o circuito cerrado, la suma de las caídas de tensión en los componentes va a ser exactamente igual a la tensión total que nos da la fuente original. Las matemáticas de la energía siempre cuadran. Y esto nos lleva a la sección 3, circuitos en serie y paralelo. A la hora de montar la placa hay dos grandes arquitecturas. Por un lado, el circuito en serie. Aquí ponemos las resistencias o componentes uno detrás del otro, en fila india. En este caso, la corriente que fluye es exactamente la misma en todo el recorrido, porque solo hay un camino. Si se corta, todo se apaga de golpe. Por el contrario, tenemos el circuito en paralelo, donde los componentes están en ramas separadas. La electricidad llega a todas a la vez. En esta estructura la tensión es idéntica a través de cada rama, pero la corriente se divide, fluyendo más cantidad por la resistencia que ofrezca un menor valor. Y claro, calcular la resistencia total en un circuito en paralelo no es una suma lineal. Aquí hay que usar una fórmula recíproca. Para sacar la resistencia total, o RT, tenemos que calcular la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia individual. La fórmula que vemos, 1 sobre RT, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, nos da el valor matemático clavado para garantizar que el caudal de energía sea justo el que el diseño necesita. Entramos en la recta final, sección 4, códigos de componentes, leyendo el hardware. Si cogemos una de esas resistencias tradicionales de agujero pasante, veremos que traen impresas unas pequeñas bandas de colores. No es por estética, es un proceso de 4 pasos súper rígido. Funciona así. La banda que está más pegada a un extremo siempre es el primer dígito del valor. La segunda banda nos da el segundo dígito. La tercera no es un número directo, sino el multiplicador. Nos dice cuántos ceros hay que añadir. Y finalmente, un poco más separada, suele estar la cuarta banda, que nos indica el nivel de tolerancia o el margen de error del fabricante. Vamos a verlo con un caso práctico que siempre ayuda. Imaginemos una resistencia con bandas amarillo, violeta y rojo. Según la tabla de colores de la industria, el amarillo es un 4, el violeta es un 7, ya tenemos un 47. El rojo equivale al número 2, lo que significa que le clavamos 2 ceros detrás. Al instante, descubrimos que la resistencia es de 4700 ohmios. Y si esa última banda es dorada, sabemos que la tolerancia es del 5% por encima o por debajo de ese valor. Ahora, aparte de las resistencias, los condensadores son tremendamente comunes en cualquier placa. Son como pequeños tanques que almacenan pequeñas cargas de energía. Hay dos grandes familias. Los de cerámica, que parecen diminutas lentejas, no tienen polaridad, da igual de qué lado se conecten, y sus capacidades son bajísimas. En el otro lado del ring tenemos los condensadores electrolíticos, con forma de cilindro, que almacenan muchísima más energía. Pero ojo, que estos sí tienen polaridad. Si se conectan al revés, se rompen. Y por supuesto, cada uno tiene su propio símbolo en los esquemas. Y hablando de los condensadores cerámicos, ¿cómo sabemos su valor si son tan enanos? Como no cabe imprimir texto normal, usan un código de 3 números. Si vemos uno con un 104 impreso, de primeras parece que no significa nada. Pero la verdad es que sigue una lógica increíblemente similar a la de las bandas de color de las resistencias. Vamos a desgranarlo. El truco es este. El primer dígito es un 1. El segundo es un 0. Ya nos queda un 10. La tercera cifra, el 4, nos chiva el número de ceros que debemos añadir detrás. Así obtenemos un total de 100.000. Pero atención, la unidad de medida base para este código siempre es el picofaradio. Así que el valor real son 100.000 picofaradios, lo que es igual a decir 100 nanofaradios o 0,1 microfaradios. Con solo 3 numeritos, el valor exacto de capacitancia queda al descubierto. Bueno, al juntar todas las piezas, el camino se vuelve transparente. En este análisis hemos partido desde los conceptos abstractos de tensión, corriente y resistencia, controlándolos a través de las geniales leyes de Ohm y Watt. Luego hemos visto cómo ese flujo de energía obedece las estrictas reglas de Kirchhoff en circuitos en serie y paralelo. Y para rematar, hemos logrado traducir los crípticos colores y números impresos en las resistencias y condensadores en valores completamente útiles para el mundo real. Y es que, cuando uno entiende las leyes matemáticas subyacentes, la electrónica deja de ser intimidante por completo. Cualquier componente, desde un humilde LED hasta el chip más complejo, se rige exactamente por los mismos principios que acabamos de explorar. La energía invisible ahora cuenta con un lenguaje claro que se puede leer sin problemas en los esquemas. Así que, con toda esta teoría y estas herramientas puestas sobre la mesa, la única pregunta real que nos queda es, con este conocimiento, ¿cuál será el próximo circuito en cobrar vida? Hasta el próximo análisis.